Bueno muchachos, hoy vamos a hacer el análisis del embrague seco, del embrague manual, del embrague mecánico para una transmisión automotriz manual, mecánica. Este es el embrague mecánico, el embrague seco de una transmisión manual. Y vamos a hacer el análisis del embrague del convertidor de par hidráulico húmedo que tenemos en una transmisión automática. La transmisión automática de su vehículo usa este convertidor de par y en una transmisión manual utilizamos este embrague. ¿Cuál es la función del embrague en una transmisión manual? ¿Qué pasa cuando usted aplica la balinera de compresión con esta horquilla cuando usted aplica el pedal del clutch? Bueno, pues sencillamente usted está aislando, usted está dejando libre el disco de fricción y este disco de fricción entra en el eje de entrada de la transmisión. En otras palabras, el eje de entrada de la transmisión queda libre porque el motor es el volante. Este disco queda girando aquí loco y no pasa nada. Es decir, la transmisión queda separada del motor. Eso hace el embrague. El embrague aísla la transmisión del motor. Cuando usted aplica el pedal del clutch, usted separa la transmisión del motor y de ahí ya puede con la mano pasar el cambio que usted quiera sin dañar los piñones, sin dañar los rodamientos, sin dañar la parte mecánica de la caja de cambios o transmisión. Para eso se usa el embrague, para aislar el motor de la transmisión y poder hacer el paso de una selección de piñones a otra selección de piñones. Eso es el embrague. Ok, no se les olvide, el disco de fricción siempre está en contacto con el eje de entrada de la transmisión y él gira con el eje de entrada de la transmisión. Queda loco cuando usted aplica el clutch y queda enganchado cuando usted suelta el clutch. Cuando usted suelta el clutch, la transmisión y el motor quedan acopladas, quedan enganchadas. Bueno, muy bien, eso hace el clutch manual, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Pero ahora vamos a ver el hidráulico, que es mágico. Ese, en mi opinión, este convertidor de par y la transmisión automática, la transmisión completamente hidráulica, fue para mí la invención mecánica del siglo pasado. Le cambió la vida a mucha gente esta transmisión automática. Para entender mejor este acople hidráulico o absorbor de torque, lo vamos a desbaratar y lo vamos a analizar por dentro y vamos a ver de qué se trata. Pero para que lo entendamos fácilmente, quiero que todos ustedes se imaginen que yo tengo dos ventiladores. Un ventilador que está conectado a la corriente enfrente de otro que no está conectado a la corriente. Pero los pongo lo suficientemente cerca para que el viento que bombea este ventilador, porque esa es una bomba de aire, el viento que bombea este ventilador afecte al segundo. Bueno, tengo una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa si yo prendo este primer ventilador a una velocidad baja, en el régimen bajo de velocidades? ¿Qué pasa después de unos segundos con el segundo ventilador? Correcto, va a estar girando a la misma velocidad del primero. ¿Qué pasa si yo le aumento las RPMs a este fan, al fan que está conectado a la corriente? La velocidad del ventilador del segundo se va a poner a la misma velocidad prácticamente. ¿Y qué pasa si yo sigo aumentándole la velocidad al primero? ¿Qué pasa con el segundo? El segundo seguirá aumentando la velocidad de sus aspas, pero en un momento dado va a sentir una fuerza que lo mueve hacia adelante y lo empuja, porque es mucho el caudal de aire que pasa del primero al segundo y llega un momento que vence la resistencia y lo empuja. Bueno, pues ese principio es el que vamos a utilizar, muchachos, para entender cómo funciona este acople hidráulico, cómo funciona internamente el convertidor de par. Número uno, este convertidor de par, este acoplador hidráulico, siempre está atornillado al volante del motor. Ojo con esto, todo el cuerpo del convertidor de par está atornillado al volante. ¿Cómo llego yo a esos tornillos? Bueno, si yo quito el motor de arranque en mi carro, ahí en el huequito del motor de arranque, si giro el cigüeñal, yo voy a ver los tornillos y los puedo soltar y ahí ya me queda libre el convertidor de par. En otro episodio lo explicaré y explicaré técnicas y tips para sacarlo fácilmente. Bueno, este convertidor de par, igual que en el clutch manual, este convertidor de par le entra un eje.
que es el eje de entrada de la transmisión automática. El eje de entrada de la transmisión automática entra aquí en un engranaje de una turbina que está aquí adentro del acoplador hidráulico. Y esa turbina también, igual que este disco con el eje de entrada de la transmisión manual que gira loco si no está comprimido, o que engancha cuando el clutch lo comprime. Bueno, pues el eje de entrada en la transmisión manual está acoplado todo el tiempo con el disco de fricción. Y el eje de entrada de la transmisión automática está acoplado con una turbina que tiene adentro este convertidor de par, este acoplador hidráulico. El eje de entrada de la transmisión automática es hueco, es decir, por él circula aceite a alta presión, aceite que viene de la bomba de aceite de la transmisión y que chupa el aceite desde la bandeja, pasa por el filtro y lo trae y lo bombea acá. Y aquí adentro, tan pronto entra ese aceite va a salir a alta presión por estas palas, por estas paletas. Igual que el ventilador que hablábamos anteriormente que bombeaba aire, este va a bombear aceite hidráulico a alta presión. Ok, entonces, estas paletas de esta turbina, que de ahora en adelante la vamos a llamar la bomba, hacen parte del housing porque están soldadas al housing del convertidor de par. ¿Listo, muchachos? Bueno, y esa va a ser, esta turbina la vamos a llamar de aquí en adelante la bomba. Bueno, y la segunda turbina, la que está al frente, mírenla aquí, esa turbina está girando loca. Esa es la turbina que recibe el eje de entrada de la transmisión. Bueno, y esa turbina está girando loca. Y esa turbina, en la mitad de las dos turbinas, hay un aparatico, hay otra pequeña turbina con las aspas en sentido contrario que se llama el estator. Yo les conté que el eje es hueco y deja entrar aceite. Pues este estator lo devuelve porque las palas son y lo manda al cárter, lo manda a la bandeja de la transmisión automática. Para eso sirve, está en la mitad y es loco. Está en la mitad entre las dos turbinas. En la turbina que es solidaria con el housing que se llama bomba y la turbina que gira loca que se llama turbina. Ok, y este está en la mitad, es loco, no afecta, solo devuelve el aceite y lo manda al cárter. Se llama el estator. Bueno, muy bien. Y esta turbina que gira loca, mírenla acá, esta turbina que gira loca, es la que se va a ver afectada por el aceite que viene de alta presión de la bomba y en un momento dado lo comprime tanto que esta turbina que está separada del housing, miren el housing azul aquí debajo, ella está separada, pero en un momento dado es tanta la fuerza del aceite hidráulico que le entra acá, que además de que está girando a la misma velocidad de la bomba, llega un momento que ¡pum!, se acopla y queda pegada al housing. Al quedar pegada al housing, acuérdense que esta turbina está conectada al eje de entrada de la transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta ya se acopla al housing porque la presión del aceite fue muy fuerte, entonces el eje de entrada de la transmisión está conectado con el cigüeñal del motor y quedó conectado y ahí ya empieza mi conexión y empiezo a avanzar. Si yo ya puse marcha adelante o puse marcha hacia atrás, empiezo a avanzar en esa marcha. Bueno, eso es lo que hace el convertidor de par o acople hidráulico. Bueno, ¿cómo engancha con el housing? Mírenlo. Si yo lo quito, él descansa sobre un plato y ese plato está en contacto con el housing del convertidor de par y tiene material de fricción acá. Perfecto. Cuando este se viene empujado por el aceite a presión, el material de fricción engancha aquí y entonces hace un acople perfecto y la turbina que está girando loca queda acoplada con la bomba y entonces el eje de entrada de la transmisión queda acoplado con el cigüeñal del motor. Así funciona un convertidor de par, así de sencillo es. ¿Cuáles son los síntomas de cuando un convertidor de par está fallando? ¿Ustedes se acuerdan en la transmisión automática de su carro cómo funciona? ¿Qué pasa cuando usted está en la luz de tráfico, en el tráfico? Usted tiene el freno aplicado, pero las revoluciones están en mínima, en 850, 900 revoluciones por minuto, ¿cierto? Si usted suelta el pedal del freno, ¿qué pasa? El carro trata de moverse un poquito, pero es un poquito muy bajo.
Porque el aceite que está bombeando esta turbina enfrente de la turbina loca es muy poquito y no le da para acoplar perfectamente. Pero si usted acelera un poquito más, ¿qué pasa? El bombeo de aceite aumenta y esta turbina que está loca de un momento a otro engancha perfectamente con el housing y entonces quedan acoplados el eje de entrada de la transmisión y el cigüeñal del motor. Eso sucede en su transmisión automática. Entonces, cuando ese material de fricción que está aquí detrás de la turbina se va, se desgasta o se pierde, el síntoma es que a usted le toca acelerar mucho para sentir que acopla y que arranca el carro. Porque se fue el material de fricción, se gastó. ¿Y por qué se gasta? ¿Por qué se va? Por mal mantenimiento. El enemigo número 1 de este material de fricción es el agua, la humedad. ¿Y cómo evito esto? Haciéndole cambio de aceite regularmente a mi transmisión. Mr. López, en mi carro, en mi transmisión automática, dice que nunca le debo hacer cambio de aceite. Dice cambio de aceite nunca. Y está sellada y no tengo por dónde sacarle el aceite. Sí, ese es un mecanismo comercial de los fabricantes para que la transmisión dure muy poco y para que a usted le toque prácticamente cambiar el carro, porque en algunos casos el valor de la transmisión automática supera prácticamente el 60% del valor del vehículo. Entonces, esa es una mala práctica comercial de algunos fabricantes. Usted puede ir a un taller autorizado y pedirles que le hagan el cambio de aceite, así no está incluido en el manual de servicio, y que le instalen un tapón de drenaje para en el futuro poderlo hacer por su cuenta. Esa es una tarea que no es difícil de hacer, muchos talleres lo hacen. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la explicación de qué es el convertidor de par o acople hidráulico y qué es el clutch manual o acople mecánico seco.